Muy buenos días, saludos de paz y bien, jóvenes. Dios les bendiga. Un fraternal abrazo desde la distancia y a través de este medio de la virtualidad, en el cual queremos hacer hoy una invitación profunda que, habiendo orado, habiendo entregado nuestras vidas al Señor, sigamos siendo preservados de circunstancias adversas, de situaciones en que nos veamos en peligro. Les pido hoy tener presente ahí en su intención, en el corazón, que aunque seamos personas personas de razón, personas capaces de reflexionar y de tener una mente muy científica y objetiva, y quizás a veces subjetiva, tengamos la capacidad de entender fenómenos que el mundo nos presenta y donde la tristeza a veces nos embarga. Vemos en estos días lo que ha acontecido frente a la dignidad de la vida y que muchas cosas son desastrosas y desavenientes. Pues bien, en ese sentido surge la necesidad de seguir reflexionando desde el ambiente filosófico. Bienvenidos a Filosofía nuevamente. Ya hemos consultado algunos aspectos generales acerca de todo el ámbito filosófico, pero nos hemos centrado de manera particular en la filosofía antigua. La filosofía antigua porque nos presenta la base, la raíz de todo el pensamiento a nivel mundial. Ya hemos tenido presente, vamos a retomar algunos puntos, todo el concepto de filosofía. ¿Qué fue la filosofía? ¿Qué es? ¿Cómo se ha identificado? ¿Cómo se caracteriza esa filosofía? A través del pensamiento del hombre. ¿De dónde viene esa connotación? Hemos ahondado en una parte del libro del Mundo de Sofía, es decir, en el primer apartado, que nos ha llevado a reflexionar un poco más del pensamiento. En segunda instancia, hemos tenido un acercamiento al contexto filosófico desde algunos ambientes problematizadores concretos, como fue el ambiente presocrático, ¿sí? Donde se conoce unos elementos que fueron utilizados como principio, base, fundamento de todo el origen del pensamiento. Y es donde quiero andar hoy para hacer una diferenciación o diferencia entre dos periodos concretos o entre dos momentos totalmente muy unidos, pero a la vez diferentes en cuanto a la formulación del problema. Nos vamos a ubicar en ese periodo de la filosofía antigua que distinguimos a través de la línea de tiempo. Y consta de que el periodo de la filosofía antigua está dividido en varios o segmentado en varias ocasiones que nos van a ayudar a entender problemas de la actualidad. Bien sabemos que al afrontar la prueba ICFES vamos a encontrar unos indicadores donde se nos va a invitar a la reflexión profunda de los conceptos y términos del pensamiento. Y precisamente es ese hecho fundamental que nos ayuda a nosotros a tener presente una relación con la filosofía antigua. Porque es donde parte del pensamiento, es la cuna del pensamiento, es el origen del saber, de la capacidad del hombre de reflexionar como tal estructurado. Entonces nos limitamos en dos cositas. Uno, ver el hecho presocrático. El hecho presocrático que nos ayuda a entender antes de Sócrates que se dieron unos principios como el agua, principios como el fuego, principios como el aire, principios como el átomo, principios como las homeomerías, principios como el ser, el diálogo. Estos son los principios que se dan antes de Sócrates, y antes de él se establecen estas cualidades particulares en torno a la creación de facetas concretas donde el hombre intenta explicar el porqué del mundo. Recuerden ese triángulo que nos identifica como Dios, hombre y mundo. El por qué existimos, es darle respuesta a esta situación. Es el origen de todo. Es el origen de la preocupación ya estructurada, y queremos anotar a estos principios la capacidad de haber dado origen al cosmos, al mundo, ¿sí? Presocráticos, antes de Sócrates.
Y antes de ellos se dan estos principios, antes de Sócrates, perdón, se dan estos principios que nos ayudan a denotar un origen del porqué y para qué de las cosas. Jóvenes, siempre hubo la necesidad de explicar. Y ahí la necesidad de explicar desde un elemento. Por eso se le conocen como arjé o arché. Origen. La necesidad de explicar el origen del cosmos, del por qué estamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Que fue lo primero que vimos en unas diapositivas que yo les envié. Muy polemizadoras, de hecho. Entonces, explicaron a través de ellos, era su creencia, era su forma de vida. Muchos dirán, profe, ¿se concebía a Dios? Pues sí, pero no estamos hablando del pueblo de Israel en su momento, sino de una necesidad del hombre en su momento, allá en la Grecia antigua, de explicar el origen, el porqué y para qué las cosas. Y entonces, ¿cómo así que trataban de explicar el fenómeno entre Dios, hombre y mundo? Porque precisamente para los griegos la polis, el estado, todo estaba correlacionado con el Zeus, con Zeus. Recuerden que Zeus era el dios de los dioses. Y entonces era explicar ese fenómeno a través del origen de uno de estos elementos que fue expuesto por muchos de ellos, de los presocráticos, como Tales de Mileto, Heráclito, Anaximandro, Anaxímenes, Parménides, Zenón de Elea y todos los que ustedes van a tener presente. Por eso yo les voy a invitar a que de manera particular investiguemos a todos los presocráticos, todos. Vamos a consultar quiénes fueron los presocráticos. Y luego de los presocráticos damos un paso adelante y vamos a centrarnos también en un personaje que divide ese espacio histórico, Sócrates. Después de Sócrates nace toda una estructura de pensamiento más humanista. Si antes de Sócrates fue una explicación al origen del porqué y para qué de las cosas y hacia dónde vamos, desde unos principios o elementos físicos, por eso se llama desde la física, porque eran elementos tangibles, evidentes. Hoy en Sócrates, es decir, un tiempo después al nacer Sócrates, gran personaje de la antigüedad, se va a distinguir un nuevo periodo del pensamiento basado esencialmente en el humanismo, porque ya va a ser no el principio como tal, sino el hombre como centro del pensamiento. Sócrates se va a centrar concretamente en la persona, en el ser humano, y es ahí donde ya van a nacer todo un contexto de relaciones éticas estructurada también y moral del comportamiento, porque es el hombre esencialmente quien produce el pensamiento. Entonces, lo que nos va a distinguir ese periodo de filosofía antigua, de los momentos que se dan en ella, esos enfoques, es precisamente estos daticos concretos. Vemos entonces que con Sócrates van a hacer todo un proyecto de pensar, de dar respuesta a ese Dios, hombre y mundo desde una caracterización del ser humano. Y es ahí que con Sócrates empieza todo un proceso del conocimiento desde algo que se llama la mayéutica. La mayéutica fue implementada por Sócrates. Profesor, hemos escuchado de la mayéutica. Pues bien, la mayéutica básicamente tiene un proceso, digamos, de introspección en el hombre para llegar al conocimiento basado en unos elementos concretos, en unos pasos. Y estos pasos Sócrates los identifica a partir del proceso que tenía la partera. Sí, su mamá era partera, sí, y la partera tenía un proceso todavía hasta nuestros tiempos. Muchos de ustedes quizás nacimos con ayuda de una partera, es decir, la mamá no iba al médico, sino que la partera iba a la casa y en cierto modo ayudaba a la mamá a tener a luz el bebé. En ese sentido, Sócrates se da cuenta de unos procesos que la partera tiene. Y en conclusión lo define como que la mayéutica
se puede establecer como el arte de hacer parir las ideas. De hacer parir esas ideas. ¿Cómo así, profesor? Pues el mismo proceso, la mayéutica va, dispone a la mamá, la partera, dispone a la mamá, dispone al bebé hasta que da luz al mismo. Pues de la misma manera la mayéutica pretende en el ser humano para Sócrates era llegar al término o al enfoque o al nacimiento de esa verdad. Y esa verdad se podía conseguir única y exclusivamente desde el proceso de la introspección. Pero él establece unos pasos. Vamos a ver los pasos. 1. Se formula la pregunta. Una pregunta problematizadora. Una pregunta que enfocaba a la persona y la cuestionaba. 2. Hay entre Sócrates y el interlocutor una respuesta. Y a partir de ese dar de respuesta se van deduciendo las verdades objetivas frente al problema, frente a la pregunta. Y se llega, así como podemos hacer hoy, distintos métodos para llegar a conocer la verdad. Pregunta sobre pregunta. Y empieza todo ese proceso problematizador con Sócrates a través de preguntas. Después que se da el proceso de pregunta-respuesta, se da el proceso de la discusión para crear las definiciones, es decir, la exhortación. Quiere decir que cuando se va dando primer paso la pregunta, luego dado de respuesta y tercero se da esa discusión, la polémica, cuando ya llegamos a un punto neutro donde ambos tenemos verdades, se da la exhortación, esa discusión para aclarar la pregunta. Y concretamente aquí queremos llegar a lo siguiente. Esa exhortación es como una invitación a que, vea, te convenzo con mi argumento. Es ahí donde nace el valor del argumento, cosas sólidas, concretas. Y a partir de ese proceso de discusión, es decir, de exhortación, vemos el quinto y último paso, que es el alumbramiento. Así como nace el bebé, con ayuda de la partera, ya con el proceso implementado de la pregunta, de la respuesta, introspección, es decir, conocernos, la discusión de respuesta y respuesta, es decir, la exhortación, se da el quinto y último paso, que es el alumbramiento. Nace la idea, nace la verdad y se llega a una conclusión concreta a partir de unos argumentos. No se cae, por lo tanto, en falacias, es decir, en lenguaje o argumentos sin sentido. Entonces, reconozcamos a grosso modo dos elementos clave e importantes que nos ayudan a descubrir el pensamiento. 1. Centrados aún en la filosofía antigua. Ya vimos el mito de la caverna, sí, que es posterior a los presocráticos, pero retomemos un poquito hacia atrás hoy. Presocráticos establecieron principios para llegar al porqué y para qué de las cosas. Principios basados como en el agua, el fuego, los átomos, las homeomerías, el ser. Y cada uno pues hoy se va a encargar de investigar a qué éramos enfocados de esos principios. ¿Quiénes fueron esos presocráticos? Y posterior a un periodo más humanístico, ya no físico como los presocráticos, sino más humanista desde el enfoque socrático. Y el enfoque socrático lo basamos esencialmente en el estudio o la práctica de la mayéutica, que tiene 5 pasos. ¿Sí? Pregunta, problematización, pregunta, dando respuesta, luego la discusión entre respuesta y respuesta, es decir, exhortación, y por último el alumbramiento, ¿sí? Que es el alcance del conocimiento preciso. Estos pasos que Sócrates nos invita, y por último el argumento, un argumento sólido. En ese sentido, vamos a adentrarnos a la filosofía aprendiendo estos conocimientos hoy a grosso modo, y esperamos que les sirva de algo comprenderlos un poco más. Recuerden, desde 11 nos vemos en la propuesta de argumentar frente a las pruebas de IFEX, y desde 10 nos hemos visto expuestos a fundamentar al ser humano, a la antropología. Dios les bendiga.
seguimos en contacto y continuar trabajando en el taller que dejaré a continuación. Un abrazo fraternal para todos. Chao, chao.